fe, esperando, Señor, que sea tu voluntad el glorificarte en cada una de ellas. Tú las conoces y conoces las personas que están necesitadas y que solo tu intervención puede hacer la gran diferencia, Señor, por lo cual oramos en esta noche con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, esperando, Señor, oír los testimonios de aquellos que van a recibir tu intervención divina. Ahora, tu palabra que sea depositada en cada corazón. Nos cubrimos con tu sangre. Vengo poniendo un vallado de fuego alrededor de nuestra vida, de este templo, de nuestros hijos, familiares y bienes materiales en el nombre de Jesús. Desde ya renunciamos a todo contragolpe, a todo espíritu de venganza, a toda represalia demoníaca en el nombre de Jesús. No aceptamos ninguna intervención desde los aires en este momento para poder sembrar esta palabra que nos ha de equipar para las cosas que han de venir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Quiero comenzar hablando de que para poder darme a entender acerca de lo numeroso que son los principados en el mundo espiritual, quizás nos tomaría mucho más tiempo del que yo pretendo para poderle explicar. Sin embargo, quiero utilizar un número simbólico que he tomado de las escrituras y que lo puedo ver en muchas estructuras de ese reino espiritual de las tinieblas, y es un número 7 que está representado a lo largo de la Biblia. Ahora, aunque es muy difícil, repito, enumerarlos, sin embargo puedo mencionar algunos, y esa es la intención de esta primera noche, para dar o poner la base de lo que vamos a estar explicando durante estos días. Estos nombres que vamos a mencionar, algunos de ellos los hemos sacado incluso también de los libros apócrifos, que aunque no están directamente avalados para ser parte, hermano, del canon bíblico que nosotros utilizamos, pero sí nos sirven de información porque estuvieron ciertamente o tuvieron que ver dentro de la historia de la humanidad y de las intervenciones que estas entidades, hermano, realizaron en el pasado. De tal manera pues de que vamos a utilizar algunos nombres para poder saber cómo operan, cuál es la estrategia con la que operan, y así nosotros ser hijos de Dios que sabemos que cuando abramos nuestra boca para decretar una palabra de autoridad, no la vamos a hacer al azar, ni vamos a hacerlo, hermano, pues al aire, sino específicamente a un objetivo, porque ese es el éxito en la guerra espiritual. Saber contra qué objetivo es que enviamos una palabra de autoridad. Ahora bien, lo que me llama la atención de este título es de que estamos hablando de primeras entidades, de entidades que ocupan el primer lugar, y por eso son principados en la jerarquía militar. Oiga esto, porque debemos de saber que en las escrituras nosotros encontramos diferentes jerarquías, pero cuando hablamos en términos de guerra espiritual, pues hay una jerarquía militar, y estos principados son los que ocupan el primer lugar, y por eso es su nombre. Ahora, algo que me llamó la atención y que para mí es como una responsabilidad, hermano, como ministro de Dios, como pastor, como apóstol, de poder ampliar un poco más esta temática, porque veo yo que uno de los apóstoles al cual dice la escritura que se le dio como el título de ser el perito arquitecto de la iglesia, usted sabe que es el apóstol Pablo, es el apóstol que más mencionó el término principados. Quiero utilizar una base bíblica donde encuentro esta primera vez, o mejor dicho, una de las veces de
de este rango. Colosenses en su capítulo 2, en el verso 15, ahí cita la escritura de la siguiente manera: habiendo despojado, oiga esto, a los principados y potestades. No es lo mismo. Las potestades es otro rango en esa jerarquía, pero se menciona aquí primeramente que se despojó a los principados y potestades y los exhibió en público, llevándolos en su cortejo triunfal. Esta versión dice así: cortejo triunfal. Otras versiones mencionan que los exhibió públicamente y que fueron llevados a la cruz. Pero me llama la atención esto porque en guerra espiritual, aquel que logra entrar en este nivel de confrontación contra principados, como que de recompensa del cielo le viene un gozo a su vida por haber vencido una batalla que no es muy fácil si no se tiene por lo menos las bases, valga la redundancia, básicas para poder confrontar estas potestades. Note lo que estoy diciendo: confrontar principados es un tema bien delicado, porque no es lo mismo, y usted me ha oído hablar en este mismo lugar, no es lo mismo confrontar huestes, confrontar otro nivel como es una autoridad o un gobernador, a confrontar un principado. No es lo mismo. Y que para poder tener esa autoridad para confrontarlos, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el ministro de liberación, el obrero de liberación, tuvo que haber progresado en su caminar, en su conocimiento en guerra espiritual, tuvo que haber pues evolucionado y alcanzar ese nivel para poderlos confrontar, de tal manera que no cualquiera está habilitado a hacer si no conoce cómo se van ganando esos niveles. Sin embargo, quiero que usted considere esto que le voy a decir, de que aunque no todos tienen la capacidad para confrontar el nivel de principados, un principado sí puede llevar a cabo una guerra contra cualquier persona, y eso es diferente. Porque una cosa es que yo los confronte y vaya, hermano, a derrocar, a destruir o a estorbar la tarea que ellos están queriendo realizar en una región, en algún lugar, a una persona, a una familia. Es una gran diferencia, aunque, pues, es decir, una gran diferencia que yo los confronte a que ellos a mí me hayan pues puesto como blanco para atacar y frustrar algo que yo estoy realizando. Ahora, no pretendo traer una mala noticia. Sin embargo, creo que la misión en esta visita es equiparlo a usted para que usted sepa qué hacer por causa de lo que está por venir, por causa del tiempo que estamos viviendo. Es decir, que en este tiempo final las confrontaciones espirituales han tomado otro auge, de tal manera que yo creo, por lo que el Espíritu de Dios me está mostrando y por lo que mis ojos han visto en estos últimos años, de que ya están en operación estas potestades. Como quien dice, estaban esperando el tiempo para poder incursionar en estrategias que la mayor parte de la cristiandad no conoce. Y por eso, hermano, hay de parte de Dios la tarea para que su iglesia pueda equiparse, pueda revestirse y tener esa autoridad para poder repeler todas las confrontaciones de este tipo de entidades. Ahora, este pasaje que acabo de leer es solamente uno de los que el apóstol Pablo menciona en algunas de las epístolas. Usted puede ver que también en Romanos, en el capítulo 8, 38, está mencionada la palabra principado. En Efesios capítulo 1, 21, capítulo 3, 10,
y en el capítulo 6:12, que es el más conocido por la mayoría de nosotros, y por último Colosenses 1:16. Ahí en todos esos pasajes el apóstol Pablo menciona el término principados. Por ejemplo, en Romanos, Pablo hace una declaración y él menciona de las cosas que no pueden separarnos del amor de Cristo. Sin embargo, la idea de esa declaración es que todas esas situaciones tienen como meta tratar de provocar esa separación. Lo que me llama la atención en eso que dice Romanos 8:38, que menciona la vida, los ángeles, menciona la muerte, menciona también las potestades, ahí menciona los principados, dándonos a entender que son parte de un programa que intenta separar al Hijo de Dios de ese amor de Cristo. Sin embargo, Pablo pues enfatiza que ni eso logrará separarnos del amor del Señor, porque el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nosotros es mucho más grande, hermano, del amor que posiblemente nosotros profesamos hacia el Señor. Y eso es lo maravilloso de eso, que el amor de Dios es mucho más grande. Y la Biblia dice que aún antes de que nosotros le amáramos, Él nos amó a nosotros primero. Entonces Él es el que nos mantiene a nosotros en su redil, nos mantiene en su mano, nos mantiene cercano a Él. Y lo que hace por su palabra es darnos revelación para ser más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, déjeme darle lo básico de esto. Posiblemente esto no sea nuevo para muchos de ustedes, porque es parte de las enseñanzas que siempre, hermano, enfatizo cuando me veo obligado a explicar acerca de esta jerarquía. De tal manera que quiero como recordarles quizás a algunos de ustedes cómo es que está ubicada esta jerarquía militar para poder pues entrar pues de lleno al tema de cómo trabajan estas entidades. Por ejemplo, esta jerarquía comienza con principado, y esa palabra pues del griego se pronuncia arches, que quiere decir los primeros creados, note usted, primeros en turno, primeros en rango, primeros en tiempo y en lugar. De ahí viene la razón de ser principados. Su especialidad es ocupar lugares como príncipes, de tal manera que son entidades que buscan ocupar regiones. Una de sus especialidades es poder, hermano, establecer como su cuartel central en una región. Pueden ser continentes, pueden ser países, pueden ser cualquier región donde ellos pueden poner ese cuartel central. Son estrategas militares, son cabezas de estructura o son la cabeza de un sistema. Eso es lo que nos permite ver el término principados. Esta palabra tiene su equivalente en hebreo también, que vamos a ver más adelante. Ahora, el siguiente rango de esto es lo que ocupa el término gobernadores. Un gobernador es un cosmocrátor, y este viene o sigue como o forma parte del siguiente ciclo creacional, de tal manera que podrían ser los segundos en turno. Aplican estrategias. Note usted, los principados son los autores de las estrategias, pero un gobernador es el que aplica las estrategias del principado. Entonces está muy cercano a la visión del principado, de tal manera que como gobernador, entiéndase, manejan también leyes espirituales, son expertos en las leyes espirituales. Ellos saben mejor de que una batalla se define entre la victoria o la derrota en el régimen de derechos. Un gobernador sabe que para poder solicitar una intervención, un espíritu al tribunal de Dios, la base que ellos utilizan es la violación de ciertas leyes, principios que el Hijo de Dios
viola, no quiere cumplir o dejó de cumplir, de tal manera que ellos son expertos en leyes, tienen mentalidad jurídica. Entonces observan y se valen de esos principios y son los que solicitan las intervenciones. Para que usted tenga una idea de lo que ellos hacen, por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 7 nos habla de diversas leyes que rigen en algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se habla de la ley de los miembros, se habla de la ley del pecado en Romanos capítulo 7, se habla de la ley de la mente, se habla de la ley que da el derecho a que el mal habite en una persona. Entonces, estos gobernadores son los que se encargan de argumentar en el tribunal de Dios acerca de esas leyes que están ahí dándoles a ellos el derecho para poder intervenir. El siguiente de esta jerarquía corresponde a lo que se conoce como autoridades. La palabra autoridad es una palabra que en griego se pronuncia como exousia, y usted sabe de que en la Biblia nosotros encontramos diferentes niveles de autoridad. Ellos son los que controlan y tienen poder de actuar. Nadie puede manifestar el poder o el buen poder si no hay una autoridad. La autoridad viene a ser como el vehículo que manifiesta el poder. En donde hay poder tiene que haber autoridad, porque la autoridad es el vehículo, es lo que manifiesta. De tal manera de que si un gobernador y un principado tuviesen mucho poder, pero si no hay niveles de autoridad, no podrían ellos manifestarlo. Entonces son necesarios en la jerarquía militar la presencia de las exousias, que son las autoridades. Y para que usted tenga una idea, basándome, hermano, en la formación del ejército romano, estamos viendo los diferentes niveles de autoridad. Hay autoridad llamada unidad, que corresponde a 8 espíritus. Hay autoridad en el nivel de una centuria, que corresponde de 80 a 100 espíritus. Hay nivel de autoridad de una corte, que vienen a ser 6 centurias o 480 a 600 espíritus. Notemos cómo se va escalando en número. Hay nivel de autoridad de una legión, que son 10 cortes o 4.800 espíritus hasta 6.826 espíritus. Un ejemplo era el gadareno, que tenía 6.826 espíritus en una sola persona. Y hay nivel de ejército, que corresponde a un nivel de autoridad que puede estar arriba de los 6.000, puede llegar hasta los 10.000 espíritus. Entonces estos son diferentes niveles de autoridad que están, hermano, ejecutándose cada día en diferentes formas y lugares en contra de diferentes personalidades, hermano, y que se lleva a cabo por autoridades. Ahora, esto es importante, porque una de las cosas que tienen las autoridades es que juegan un papel, como le pido a Dios que me ayude a explicarlo, juegan un papel legal en parte, pero también ilegal. Es decir, usted sabe que el ejercicio de una autoridad tiene que ser legal en primer turno. Tiene que haber una autorización en una entidad, en un individuo, para que él pueda ejercer esa autoridad. Note lo que estoy diciendo. Tuvo que haber una autorización para que pueda ejercer la autoridad. Y cuando la persona está ejerciendo la autoridad, lo que está haciendo es cumpliendo con una orden, porque la palabra autoridad viene desde el término orden. Una orden que se da, y para ello se autoriza a alguien para que ese alguien cumpla con su autoridad. Sin embargo, ellos manejan también la autoridad ilegal. Eso significa que están obrando y cumpliendo a la vez
lo que un gobernador hace, que es examinar principios, y lo que un principado ha revelado como estratega. Lo que quiero decir es de que ellos son especialistas en encontrar hombres y mujeres que constantemente están a su alcance porque no reconocen los principios, no reconocen hermano, el temor a las leyes de Dios, de tal manera de que violan lo que Dios establece, y entonces su autoridad que puede tener se convierte ilegal para que ellos legalmente puedan ejecutar lo que quieren en contra de ellos. Voy a ponerle mi ejemplo. Por misericordia de Dios yo cumplo una tarea pastoral. Por misericordia de Dios funciono como apóstol también. Pero si yo estoy violando los principios espirituales que me permiten mantener una protección divina, si yo los violo, aunque tenga título de pastor y apóstol, estoy ilegalmente ejerciendo una autoridad. ¿Me he dado a entender? Poquitos me oyeron. De tal manera que entonces la autoridad mía se vuelve ineficaz ante la autoridad de cualquiera de los niveles que ellos representan. Mi autoridad y su autoridad ciertamente está en Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos que guardar lo que Cristo nos ha mandado a hacer y a cómo vivir delante de Él y delante de los hombres, para que nuestra autoridad sea bien ejercida, hermano, y de esa forma el testimonio de Cristo sea levantado en alto y ninguna otra autoridad tenga mayor autoridad sobre nosotros. Bendito sea su nombre. El último nivel de esta jerarquía es lo que se conoce como huestes. Una hueste se entiende como la palabra pneuma, foneros, que quiere decir huestes de maldad, y son diferentes niveles de autoridad también. Controlan y tienen poder de actuar. Su especialidad, trabajan en cadena. Son los más activos. Tienen nombres genéricos y son espíritus de maldad o inmundos. Dos naturalezas, de maldad o inmundos, no es lo mismo lo que estoy mencionando. Nombres genéricos quiere decir que su nombre los identifica con lo que provocan. Espíritu de enfermedad, eso es un nombre genérico. Espíritu de adulterio, con eso los identifica. ¿Por qué es importante que yo mencione esto? Porque hay una gran diferencia cuando entonces menciono el término principados. Para poder conocer a simple vista, por decirlo así, quién es un principado y quién es un espíritu genérico, es que un principado siempre tiene un nombre propio en algunos casos, o tiene un título. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con aquel gadareno, le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Claro que estaba hablando de un nivel, estaba hablando de un grupo de soldados. Sin embargo, ese nombre revela que era un principado. No era cualquier demonio, era un principado. La Biblia habla, por ejemplo, de Belcebú, que el Señor lo reprenda, y nosotros también en el nombre de Jesús. Ese es un principado. Podemos mencionar otros nombres también que nos dejan ver que no son genéricos. Entonces, un principado tiene un título y tiene nombre. Un espíritu hueste tiene nombre genérico. Repito, que su nombre es lo que produce, lo que provoca, lo que hace. Ahora, basado en esto, nos damos cuenta nosotros entonces que el principado es el que está arriba en esta jerarquía. Ahora déjeme darle un pasaje más que encuentro en Efesios 6:12, en una versión que me llama mucho la atención, y es la Biblia amplificada. Esta Biblia nos deja ver que se está enfatizando en que la batalla contra ellos se requiere también
de un conocimiento. Dice así: porque no luchamos con carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos, pero contra los despotismos, contra los poderes. Mire esto, contra los espíritus que son maestros o expertos, los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en la esfera celestial sobrenatural. Me llama la atención esto, porque esa versión encierra la intención de el original de esta palabra, y es de que la batalla con entidades es contra aquellos que son considerados espíritus maestros o expertos en guerra. Note usted que en esa capacidad de guerra espiritual puede entrar la guerra psicológica que ellos utilizan. Puede entrar lo que se considera también en el ámbito militar la guerra de las armas, que es quitarle todo aquello que es lo fuerte en un creyente. Podemos utilizarlo porque la Biblia dice que nosotros tenemos que revestirnos con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios tiene, hermano, partes que son de defensa, pero también tiene partes que son para ataque, son armas. Está la guerra de la desinformación. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le habla a la mujer y le cambia el sentido de lo que Dios había dicho. Entonces hay guerra de desinformación en ellos. Hay guerra psicológica, hay guerra contra las armas. Está la guerra de los estratagemas también que utilizan ellos. Entonces no son cualquier entidad. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios está derramando un espíritu que es parte de lo que nos va a dar a nosotros el conocimiento y el entendimiento en este campo, porque somos los creyentes que nos toca vivir la última generación de cristianos, que nos tocará enfrentarnos con fuerzas. Algunas de ellas nunca antes han pisado la tierra, sino que se han mantenido, hermano, en las esferas espirituales, en los lugares celestiales, y que todavía no han incursionado y que están reservados para el tiempo final. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar a nosotros sin ese conocimiento y sin ese entendimiento? Note usted que la Biblia dice en Isaías capítulo 11 que uno de los primeros espíritus que está en Cristo y Cristo en nosotros es el Espíritu del Señor. Y cuando usted busca en las Escrituras acerca del Espíritu del Señor y de los hombres en los que cayó ese Espíritu, algunos de ellos fueron libertadores, algunos de ellos fueron reyes, algunos de ellos fueron guerreros y conquistadores. Es decir, ese es un espíritu que Dios está derramando sobre nosotros para que esté en nosotros, hermano, esa capacidad de poder liberar, de poder pelear esas batallas espirituales. Pero no solamente el Espíritu del Señor Él nos da, sino que nos da también el espíritu de conocimiento. Un conocimiento que, si usted quiere, déjeme presentárselo así, pero es espiritual. Pero para darme a entender, un conocimiento que puede ser una acumulación de información divina que te va a ayudar, hermano, a ampliar tu capacidad por ese conocimiento que ha llegado. Y el fruto de un buen conocimiento que viene de los cielos es que se convierte en el entendimiento en tu vida, de tal manera que sabrás cuándo y cómo aplicar aquel conocimiento. Y cuando se está aplicando el conocimiento, entonces has pasado al nivel de la sabiduría, porque ese es otro de los espíritus que el Señor está derramando también sobre su pueblo. Cuando hablamos de los 7 espíritus del Señor,
Estamos hablando de los 7 mejores espíritus de parte de Dios. Así como en el reino de las tinieblas están los 7 peores, hermano, en el mundo de las tinieblas, de parte de Dios están los 7 mejores para nosotros, como hijos de Dios que anhelamos avanzar en victoria. Démosle palmas al Señor de la gloria. Oiga todo esto. Y dice el apóstol Pablo, además de este pasaje, escribe y lo deja plasmado en 2 Corintios 2:11 y dice ahí: a fin de que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, porque no estamos ignorantes de sus ardides. Oiga lo que dice Pablo. Pablo está expresando y está generalizando que no hay ignorancia en nosotros, que nosotros no ignoramos los ardides. La palabra ardides entiéndese como esquemas, y un esquema es el metodeia de Satanás. Un metodeia de Satanás es de donde viene la palabra modus operandis. De tal manera que Pablo dice: nosotros no ignoramos el modus operandis de Satanás. Se supone que lo sabemos, o se supone que Dios quiere que lo conozcamos, porque en guerra espiritual el conocimiento en el pueblo de Dios favorece para la victoria. Pero el ignorar algunas de las maquinaciones de Satanás, hermano, le da ventaja al reino de las tinieblas. La guerra espiritual en un momento está basada en el conocimiento que nosotros tenemos respecto a los principios. Principios que al conocerlos yo y guardarlos en mi vida, estoy seguro, y usted debe de estarlo, que ni un cabello te puede tocar Satanás. Ni un cabello te podrá tocar el diablo, mientras permanecemos en esos principios que Dios nos entrega a través de su palabra y por su espíritu. Ahora, esto es un simbolismo que quiero utilizar, porque repito, no puedo hablar de todos, sino que tengo que utilizar la regla de 7, que es lo que me permite utilizar los simbolismos, los números simbólicos, para hablar de toda la gama de principados. Ahora mire usted qué interesante. La palabra principados ahora, desde el concepto hebreo, ya no es solamente príncipe, primero en turno, primero en tiempo, primero en lugar, primero en todo, sino que ahora toma nombre: cabeza. El concepto de la palabra principado del Antiguo Testamento es cabeza. Entonces, un principado es una cabeza. Los principados, como ya dije, son las entidades de mayor rango en la jerarquía militar. Y los principados son las cabezas, y las cabezas nos hablan de estrategia. Cuando hablo de principado, hablo de cabezas, y cuando hablo de cabezas, hablo de estrategias. Son estrategas, tienen y operan en estrategias. La palabra estrategia viene del griego stratos, que quiere decir ejército, y también de la palabra agein, que quiere decir conducir, guiar, y se aplica en distintos contextos. Una estrategia es la guianza que se le da a un ejército, es como el dictar de lo que hay que hacer y por dónde ir. Es una forma de guiar, de algo sistemático que se realizó con una meta específica. Ahora, esto es importante,
Porque en estrategia estamos hablando de un conjunto de acciones que están planificadas, y eso es metodeia, eso es modus operandi, eso es un ardides, como decía el pasaje que leíamos. Ahora mire usted, los primeros campos donde incursionan estos principados, los primeros terrenos, si puedo utilizar esa expresión, donde ellos incursionan, sus primeros centros de operación, sus primeras atmósferas de operación, sin lugar a duda, son los mismos cielos. La Biblia dice en Daniel capítulo 10, verso 20, en todo ese capítulo, por ejemplo, en este versículo, dice así: entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Note usted este pasaje que nosotros hemos leído muchas veces. Nos está hablando del diálogo de una entidad en el reino de Dios que había venido a decirle a un humano, que era Daniel, lo que estaba aconteciendo en el ámbito de los cielos. Y aquella entidad que venía de Dios le dice que hay una batalla y que está peleando contra el príncipe de Persia. Me llama la atención, oiga esto, que en ese mismo diálogo le habla que también el príncipe de Grecia vendrá. A esta altura del capítulo 10 de Daniel, verso 20, todavía no había surgido el imperio de Grecia. No sé si me está captando hacia dónde lo llevo. Es decir, de que en esa batalla celestial ya se estaba peleando para darle forma al destino de una futura nación llamada Grecia, que se convertiría, hermano, o tomaría nombre de un principado que atacaría al pueblo de Israel. Ni siquiera existía todavía. Grecia vendría a ser como el tercero de esos imperios. El imperio medo-persa era el segundo que se había levantado contra Israel. Pero entonces se estaba peleando una batalla, hermano, en el ámbito celestial por un futuro. Oiga, las cosas todavía no estaban en la tierra, sino por el futuro de esas cosas. Note lo que estoy diciendo. Y a la vez me sirve para darle una primera característica de un principado, y es que se manifiestan, incursionan para tratar de estorbar el destino de una nación, de una familia o de una persona. Cuando un principado entra en escena en un conflicto, es porque hay un destino que están tratando de impedir que alcance a alguien. Quiero decirle a usted, y quizás lo anime un poco con esto que voy a decir: si sus batallas son contra principados ya, y han sido tan fuertes que se ha sentido usted hasta que ya no puede más, quiero decirle que esa es la llave para entender que su destino es glorioso, es grande y poderoso. Porque cuando un principado entra en escena, no entra por cualquier cosa. Le puedo preguntar en esta noche, ¿cuántos tienen grandes batallas? Quizás esta noche el principado que se ha levantado contra usted va a ser derrotado por nuestro Señor Jesucristo, y usted alcanzará ese destino que el Señor tiene y que está muy cerca en su caminar. Entonces, esta es la escena que estamos viendo más o menos. La base de Apocalipsis 12:7 es otra que está en ese último libro de la Biblia y que nos habla de una batalla que se dio en los cielos. Apocalipsis 12:7. Quiero que usted note lo que vamos a leer, porque me va a servir para explicar
Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Interesante, porque estamos viendo entonces una entidad y estamos viendo el ejército de Dios peleando. Principados de Dios y principados del reino de las tinieblas peleando por el destino. Ahora, el versículo 3 de ese mismo capítulo entonces nos deja ver a nosotros cómo es esa entidad. Entonces dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. Ahí está el número simbólico de la totalidad de los principados. 7 cabezas, que me permite a mí ver entonces la regla de 7 en guerra espiritual. Estos 7 principados son los que estuvieron al principio y estarán al final. Los enemigos del principio son los enemigos del final. De tal manera que necesitamos conocer entonces quiénes son ellos como principados y conocer el tipo de batalla que ellos comandan para saber nosotros cómo responder. Ahora mire, interesante esto, porque cuando yo hablo de la regla del 7 en guerra espiritual, estoy tratando de decir que lo que significa es completar el proceso, el ciclo de los 7. Quiere decir que cuando estamos viendo los 7 principados actuando, ellos quieren completar el proceso, porque cada cabeza ejecuta algo, provoca algo, causa pérdidas en algo, pero el segundo, el tercero y cuarto, etcétera, siguen contribuyendo con ese proceso a manera que se pueda entender que el trabajo que realizan en un solo sistema con diferentes especialidades es que lo que yo le llamo la perfección de lo imperfecto. Yo sé que es una ironía lo que estoy diciendo, pero para darme a entender que es hacer algo negativo y malo, hacerlo de tal manera tan perfecto de que aquel que lo sufre quizás diría muy difícilmente se puede levantar de esos 7 ataques. Ahora, estos 7 cabezas han estado en toda la Biblia. Por ejemplo, son considerados los 7 enemigos de Israel, los 7 enemigos más grandes, según Deuteronomio capítulo 7. Los 7 demonios en María Magdalena, Lucas 8:2. Los 7 espíritus peores que vuelven al hombre, Lucas 11:26. Las 7 cabezas del dragón, Apocalipsis 12:13. Y aún oiga esto, son los 7 principados de la brujería. Un brujo verdadero, no un farsante, él conoce de estos 7 brujos, de estos 7 principados, perdón, y los utilizan para poder asegurar una brujería que pueda permanecer, si es posible, en un linaje, décadas o generaciones. Hay tipos de brujería que son más difíciles romperlas, no imposible, pero sí difícil. Cuando se ha utilizado algunas de estas 7 cabezas de los principados en la brujería. Ahora, en la brujería toman un nombre, en la historia bíblica toman otro nombre, y como entidades que gobernaron imperios toman otro nombre, pero son los mismos. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. En la brujería, los nombres son
Regé el primero, Lars el segundo, Baco, que el Señor lo reprenda, el tercero, el cuatro es Pan, el 5 es Medit, el 6 es Set. Me llama la atención que el séptimo es sin identificación, como que es la cabeza que trabaja en operaciones secretas, no tiene identificación. Cuando lo buscamos en la Biblia, aparece Moloc, Belcebú, Baal, Asmodeo, Zeus, Diana, y en la Biblia el séptimo no tiene identificación. Interesante, porque esta es la potestad que se supone le corresponde a este tiempo. Sin embargo, ninguno de los previos 6 está fuera de tiempo, están en operación, pero ellos tienen un tiempo específico donde cada uno opera por el tiempo definido que en la estructura de ellos acordaron para operar. Este sin identificación, tanto en la brujería como en la Biblia, es la entidad que está peleando o está por pelear en este último tiempo. Volvamos entonces a la figura, y ahora usted lo va a ver desde el punto de vista histórico de las guerras que sufrió Israel en el pasado. Por ejemplo, estamos hablando de la primera cabeza: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, y estamos hablando de una última entidad que no tiene identidad todavía, pero ya está. Hermanos, esto no tiene nada que ver con escatología, lo que estoy hablando. Este no es el terreno que yo quiero que usted vaya a pensar que he venido a hablar. Esto es guerra espiritual. Estamos hablando de principados, pero para poder llegar hasta este punto yo necesitaba poner todas estas bases. Le decía al anciano Javier, y le decía: qué tema el que me dio el apóstol Germán. ¿En qué problemas me metí? Dije yo, porque es un tema muy complicado. Porque para poder entender quiénes son estos, es necesario llegar a conocer un poco de estos puntos que le estoy presentando para saber entonces hacia dónde vamos. Ahora, ubiquémoslos entonces. El espíritu de Moloc, entiéndase, principado. El espíritu de Belcebú, de Baal, de Asmodeo, de Zeus, de Diana, y el espíritu del anticristo. 7 principados, 7 cabezas, 7 entidades que desarrollan cada uno su especialidad y que necesitamos saber cómo confrontarlos. Son poderosos, pero no son todo poder. Están limitados. Están limitados, hermano. Y ese límite debemos aprender a ejercerlo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, estas potestades, ya sea desde el punto de vista de los nombres de espíritus, o como cabezas o imperios, o los nombres que la brujería les ha dado, tienen 7 procesos, o un proceso de 7 facetas. Estos procesos son los siguientes. Son los encargados ellos de operar con lo siguiente. Uno se llama la regresión, y por favor no es el término en psicología. Otro se llama la represión, la supresión, la depresión, la opresión, la obsesión, y por último la demonización. Ahí terminan ellos el trabajo. Estamos hablando de endemoniar personas, no estamos hablando
de ser oprimidos o reprimidos por espíritus, sino que la intención es endemoniarlos. Pero para poder llegar hasta la faceta de endemoniarlos, hay que comenzar con una regresión. Y esto, por supuesto, tiene una explicación que la vamos a dar en estos días. ¿Qué es o cómo identificar cuando un hijo de Dios está sufriendo lo que se llama regresión? ¿Qué es cuando está bajo una represión? ¿Qué significa estar bajo una supresión? Entonces todo eso tiene su significado. Todo eso tiene síntomas, mis amados hermanos. Todo eso deja también consecuencias que pueden ser visibles y tangibles, que son las que sirven como indicadores para saber bajo qué ataque estaba. Pero también en cualquiera de esos niveles la persona puede es rescatable. Y ese es el centro de este mensaje. Entonces, mi hermano, basado en esta breve introducción, empezamos a ver el primero, para poder entrarle en esta noche a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dale palmas al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Entonces, el primero, me llama la atención que le dije hace un rato que los enemigos del principio serán los enemigos del final. Y el primer imperio que atacó a Israel fue el imperio de Egipto. La primer cabeza se identifica como la cabeza de Egipto. Y esto lo encontramos en todo el libro de Génesis y en el Éxodo. Ahora, lo que me llama la atención es que la Biblia a nosotros nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. A mí me llama la atención cuando yo leo la Biblia, Dios habla hoy en Eclesiastés 3:15, ahí dice: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Y dice: Dios hace que el pasado se repita. Entonces tenemos que entender cuál es la intención de esta cabeza. ¿Qué es lo que pretende esta cabeza cuando se levanta? Es interesante, hermanos, saber cómo ese espíritu se está moviendo en todo el mundo. Y hay receptores, aún en la tierra, físicos, que funcionan como receptores y que dejan ver de que ahí está ese espíritu. Uno de esos es los obeliscos. El obelisco es un invento de los egipcios. El obelisco es un emblema de Egipto y está en muchos países. En muchos lugares hay un obelisco. Ahora, hay una moneda que casi está en todo el mundo, circula en todo el mundo, y es el dólar. En casi todos los países está el dólar. Y en ese billete encontramos nosotros una pirámide que es un emblema de Egipto. ¿Cuál es la intención de ese espíritu? Controlar a la humanidad. Y hace o ha puesto esos emblemas como receptores de ese espíritu. No estamos hablando de receptores dentro del alma de las personas todavía, pero sí receptores en el centro de algunas ciudades, en la economía de algunos países, en el bolsillo. De pantalones, de carteras, se encuentra muchas veces ese emblema. Y cuando yo menciono eso, me doy cuenta entonces de que esos receptores le permiten a ese espíritu realizar persecuciones.
Por eso qué bendición, hermano, en la iglesia que nosotros podemos quitarle el espíritu que gobierna a esa moneda. Cada vez que diezmamos, lo podemos consagrar para que sea el Espíritu de Dios el que bendiga esa moneda. Ahora, este espíritu, note usted, su especialidad entonces ha sido ejecutar la esclavitud. Es un espíritu de esclavitud. Es un espíritu que intenta esclavizar por generaciones, hermano. Pero lo más sorprendente de esto es que nosotros, cuando hablamos de Egipto, inmediatamente nuestra mente va a la historia de Israel, a los 430 años de esclavitud que vivieron bajo la opresión del faraón. Sin embargo, lo que tenemos que examinar, que cuando llegaron por primera vez los primeros patriarcas a Egipto, no eran esclavos. 70 almas, dice la Biblia, llegaron por primera vez a Egipto. No eran esclavos, sino que se hicieron esclavos dentro de ese sistema. Lo que quiero decir con esto es que ese espíritu pretende que los libres sean esclavizados, que los que están en Cristo, que ya fueron libres, ya rompieron sus cadenas, ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por eso leíamos Colosenses al principio, que ya rompieron sus ataduras, vuelvan a caer en la esclavitud. Y esa es la tarea de este espíritu: tratar de hacer esclavos a los que ya fueron libres. Ahora, dice la Biblia que los hijos de Israel llegaron a Egipto, y dice Éxodo 1:8: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y usted conoce la historia en el capítulo 1 de Éxodo, donde se empezaron a multiplicar y el faraón dijo: matémoslos, no sea que se multipliquen y se vuelvan en contra de nosotros y se vayan de la tierra. Ese pasaje siempre lo hemos usado para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Entonces quiere decir que el espíritu de Egipto, la primer cabeza de estos principados, su incursión será para evitar de que nosotros alcancemos el galardón de ser más que vencedores y participar de ese glorioso arrebatamiento. Y una de las formas para evitarlo es esclavizando de nuevo. Entonces, hoy más que nunca, hermano, nos daremos cuenta nosotros del peligro de ser nuevamente esclavos con los males, aquellos males con los que batallamos antes de venir a Cristo. Porque la intención va a ser que aquella persona vuelva a caer en aquel estilo de vida pasada. Que el que tenía problemas de alcohol sea nuevamente atado al alcoholismo, renunciamos, amén. El que tenía problemas de droga, el que tenía problemas en el área sexual, el que tenía problemas en la mente, etcétera, vuelva a recaer en eso. Entonces, es necesario, hermano, por causa de nuestro destino, que nosotros seamos los que nos levantemos, y antes de que ellos vengan con un ataque, nosotros confrontemos el plan de un principado, en este caso de Egipto. Ahora entienda por qué se llama confrontando a los principados espirituales. ¿Qué quiere decir? Antes de que él me ataque, lo voy a confrontar. ¿Cómo? Voy a rechazar. ¿Cómo? Voy a renunciar. Voy a cerrar toda puerta. Voy a descontaminarme.
No voy a permitir que no haya materia prima en mí de lo que ellos puedan procesar para cumplir con el propósito. Confrontar entonces a un principado es actuar por adelantado. Primeramente, repito, tengo que renunciar si ha venido algún deseo, alguna intención de algún hermano mal del pasado, algún vicio, alguna práctica, alguna sensación o tentación del pasado. Antes que eso llegue al fondo de mi corazón, voy a confrontar a todo principado y lo voy a reprender, lo voy a anular, voy a renunciar en el nombre poderoso de Jesús. Eso es confrontar el principado. Eso significa, vas a tener que identificar qué tipo de ataques hemos estado sufriendo, qué tipo de tentación he estado teniendo, qué intención ha venido a mi corazón, con qué sutileza se ha acercado el enemigo intentando de que yo vuelva a practicar algo que en el pasado estaba destruyendo mi vida. Eso es confrontar un principado. Lo tengo que llamar por nombre. Tengo que decirle: espíritu de esclavitud, me cierro a ti, cierro las puertas de mi corazón, cierro las puertas de mis ojos, de mi boca, cierro todo portón en mi alma y no daré lugar para ti. Me sello con la sangre de Cristo, pongo el nombre de Cristo en cada entrada a mi alma. Te confronto que no vas a entrar una vez más a mi vida, porque he repudiado para siempre todas aquellas cosas que me llevaban al abismo, y que por misericordia el Cristo de la gloria extendió su mano poderosa y me sacó del lodo cenagoso, y por eso no defraudaré a mi Señor Jesús. Te confronto, principado, que no caeré en tu estrategia de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a confrontar negándonos. Vamos a confrontar rechazando. Vamos a confrontar renunciando. Y si hemos menguado en nuestra fortaleza, vamos a arrepentirnos y vamos a confesar todo aquello para que el enemigo no tome ventaja. En el nombre de Jesús, vamos a confesarlo personalmente, o vamos a confesarlo, hermano, colectivamente. Pero vamos a abrir nuestra boca. ¿Para qué? Para que el espíritu que está por dentro, el espíritu, hermano, que está dentro de nosotros, pueda ser el que fluya e impacte a ese principado que se pone frente a nosotros. Hemos dicho ya, hermano, que la voz no es más que el vehículo de lo que está en el espíritu. Que si yo estoy lleno de un anhelo de victoria, que si estoy lleno de un deseo de fidelidad hacia el Señor y hacia los míos, que si estoy lleno de santidad, que si estoy lleno de gloria y de poder, cuando yo hable lo voy a declarar, y esa palabra será el espíritu que sale de adentro de mí e impactará a ese principado, que lo hará tambalear para reconocer que no estoy dispuesto a que su estrategia funcione en mi vida. Este es el tiempo para confrontar, declarando que has decidido seguir a Cristo. Bendito sea Dios. Oiga esto. Entonces, entendamos un poco qué es la esclavitud desde ese panorama de Éxodo capítulo 1. Esclavitud, opresión, abuso, dominio, servidumbre, yugo, explotación, despotismo y tiranía. Esos son algunos de los conceptos del significado esclavitud, pero también pongo paralelamente el significado de cautividad para entender ambas. Cautividad es un estado de privación de libertad en la mente. Hay un principado que se opera de eso. Y usted recuerda que en Egipto había cadenas, había capataces. En Egipto había que laborar difícil
desde la salida del sol hasta el ocaso, con una gratificación pequeña. En Egipto a ellos les decían cuándo levantarse y cuándo ir a dormir. En Egipto ellos no podían ir donde querían y no tenían placer de lo que querían. Su vida estaba completamente controlada. Esa es una esclavitud. Hay cadenas, hay limitaciones, hay tormento, hay pobreza, hay control de una manera impresionante. Entonces, la esclavitud es algo que no podemos permitir y tenemos que vencer la primera cabeza de ese primer principado. La esperanza de esto, dice el Salmo 107, verso 13 y 14, dice: entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Ahora, las ataduras en la esclavitud se dan cuando las emociones, la mente y la voluntad se hacen nudo entre sí. Oiga, qué interesante esto. Esa es una atadura. Esa es la génesis de toda la atadura. Para que una atadura tome nombre, sea cualquier nombre, atadura de esto, atadura de aquello. La génesis de la atadura es cuando las emociones de la persona están amarradas con la mente de la persona y están amarradas con la voluntad de la persona. Se amarran una contra otra, se amarran entre sí, de tal manera que la emoción es cautiva de la mente y la mente de la voluntad, o la voluntad de la mente y la mente de las emociones. Ahí no hay un orden de factores, sino que ahí todas están amarradas entre sí. Las emociones le pertenecen a la mente y la mente le pertenece a las emociones. En la génesis de las ataduras, la persona no es más dueña de sus emociones, no es más dueña de sus ideas, de sus planes, no es más dueña de su voluntad, porque están amarradas. Ahí comienzan las ataduras. Es una génesis de ataduras. El concepto jurídico de las ataduras, por ejemplo, quiero darle 6 puntos de esto. Este es un concepto jurídico. Como ya dije, voluntad, emociones y mente. De esa manera los pensamientos, las emociones y la voluntad no le pertenecen más al individuo, porque él ya no las puede dominar o dirigir equilibradamente o victoriosamente. Le pertenecen al que provocó las ataduras. Si en este caso es el principado, la primer cabeza, esa primer cabeza es dueña de las emociones de la persona, es dueña de la mente y de la voluntad. El que pone la atadura, ese es el que maneja aquello en la otra persona. Ese mismo concepto, creo que me adelanté un poquito. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, sí. Entonces, empecé con la primera. Las ataduras se dan cuando las emociones, la mente y la voluntad se hacen nudo entre sí. Se amarraron una con otra, las amarraron entre sí. Estaba bien. Entonces la 3 dije, y ahora la 4: el alma atada operará bajo la influencia. Oiga esto. 5: algo o alguien obligará al alma del individuo para hacer cosas que van en contra de la vida prometida que Dios nos da. 6: el alma atada hace que la persona viva dependiendo de circunstancias, eventos o entidades espirituales o físicas. Este es un concepto de las ataduras. La persona, claro que puede querer y desear salir de ahí, pero ya no es dueña de eso.
La persona ya no quiere hacer algo que sabe que es malo, pero no puede porque es dueña. ¿Quién puso la atadura? Entonces esa atadura hay que romperla. Y la puede romper alguien autorizado para pelear contra principados. De tal manera que si en esta noche hay alguien que quiere ser libre, yo con todo mi corazón y humildad quiero decirle que Dios nos puede dar la autoridad para romper esa atadura en el nombre de Jesús y poder confrontar a esa primer cabeza especialista en poner ataduras. Ahora mire la agenda de esta primera cabeza. Me llama la atención esto, basado en Éxodo capítulo 1 verso 16. Y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Dejemos por un momento el punto de la sexualidad o del género sexual, sino que enfoquémonos en el objetivo principal, y es atacar al hijo. Atacar al hijo. Y puede ser que para un principado, quiero que entienda desde este punto de vista lo que quiero trasladar, que para un principado es más fácil atacar a uno que es un niño espiritual en la fe, porque su fe no está fortalecida. Es más fácil atacar a uno que esté en la faceta de niño espiritual. Es más fácil atacar. O bien puede también significar el ataque específicamente a los niños en este tiempo. Ahora, ¿cómo nos identifica esto, hermanos, a nosotros? Porque muchas veces este espíritu de esclavitud, cabeza del primer principado, trabaja las ataduras no directamente sobre la persona, sino atacando a alguien con el que está identificado la persona que quiere afectar. Es decir, el diablo, que el Señor lo reprenda, él sabe cómo entristecer. Él sabe cómo entristecer el corazón de un padre y de una madre. ¿Cómo cree que es? Atacando a los hijos. Y posiblemente usted se ha dado cuenta lo que en estos últimos días ha sucedido con tanto niño centroamericano que se está arriesgando para hacer ese recorrido con la intención de entrar a Estados Unidos. Ese es un ataque. Quizás de otra forma, hay padres posiblemente en este lugar que están derramando su corazón día y noche, sus lágrimas, porque tienen un hijo que está atado en algún vicio, en alguna droga, que está involucrado en cosas malas, y el alma de un padre y de una madre se aflige. Lloran día y noche, porque Satanás sabe que atacando al hijo va a tratar de esclavizar al padre en sufrimiento, en tormento, que le provoca a su vez un desgaste, no solo físico, sino que almático y en algunos casos espiritual. Pero entonces, una de las armas para confrontar un principado es traer a memoria las profecías y las promesas que has oído en esta casa
y que te han dicho de lo que Dios va a hacer en tu simiente. Así te dice el Señor: se oye un llanto en Ramá, Raquel llora por sus hijos y se niega el ser consolada. Así te dice el Señor a ti, padre de familia: detén tu llanto, retén tus lágrimas, porque grande es tu recompensa. Tus hijos que fueron llevados cautivos, te dice el Señor, ciertamente volverán de la cautividad, te dice el Señor. Óyeme, principado de Egipto, óyeme, principado de la tiniebla. Hay palabra de Dios en el corazón de esta congregación que les recuerda que sus hijos volverán de la cautividad, te dice Jehová. Si usted lo cree, dele palmas al Señor y retén tu llanto, retén tu llanto, retén tu llanto, retén tu llanto, porque hay esperanza para ti. Ha llegado el tiempo de que las mujeres y los hombres que lloraron por las ataduras de sus hijos se levanten ahora, vestidos con la armadura de Dios, a confrontar al principado que mató sus descendientes o que ha intentado matarlos, y decirles: hasta aquí nomás. He aquí uno que pertenece al ejército del Dios viviente se levanta en la fe ahora para derrotar al principado de Egipto en el nombre de Jesús. Vendrá un clamor sobre tu vida. Vendrá un gemir sobre tu vida. Vendrá un poder de intercesión que no conocías. Dios inquietará tu reposo, te levantará por las madrugadas, te quitará el sueño y te llevará al altar de la intercesión, a gemir, a pelear la batalla, a neutralizar los efectos de maldad, a los efectos de las malicias de las tinieblas, a parar todo ataque y todo intento. Porque el clamor de ustedes conmoverá la fortaleza de estas potestades. Oiga esto: nuestros hijos van a ser rescatados por aquellos que hemos aprendido a confrontar a todo principado. Lo primero para tener esa solvencia es que rompan nuestras cadenas, que se rompan nuestras ataduras. Y con todo respeto quiero decirle: no se inquiete por lo que piensen sus hermanos que tiene a un lado. Esta noche el principado se le quita el derecho, diciéndole a mi Señor: rompe mis cadenas y mis ataduras, cualquiera que sean, para tener solvencia para romper las ataduras de aquellos que conocerán la libertad a través de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora oiga esto, ya voy a ir finalizando, hermano. El tiempo se me ha avanzado, ya perdí hasta ¿cuánto llevo? Me siento como que unos 15 minutos llevo predicando. Oiga esto: después de atacar a los hijos, dice: entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Me llamó la atención esto, porque cuando yo marqué la palabra capataces y me fui a buscar el significado, se escribe Mac, y esa palabra significa cobrador de tributo, impuesto, capataces, servicio forzado. Significa que cobra taxes o impuestos.
y significa tratar de esclavizar a través de una crisis económica. La palabra capataces significa cobrador de tributo, de impuestos. No importa cuánto trabajaban esos y la gratificación que ellos ganaban por el trabajo duro y forzado que realizaban, de todas maneras estos capataces se los quitaban. Si usted quiere, déjeme pensarlo así, ni siquiera lo llevaban para el sustento de sus casas, ni siquiera tenían la oportunidad de guardarlo en sus bolsillos, porque ese espíritu de esclavitud atormentaba y atacaba el área de la economía para poner una atadura, creando las crisis y las crisis. Por eso algunas versiones dicen así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. La siguiente versión dice: entonces jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas. Vamos a romper toda esclavitud en el área financiera también, porque Dios te bendecirá, Dios te multiplicará, Dios seguirá siendo tu proveedor, Dios seguirá siendo el que te sustenta, el Señor seguirá proveyendo. En el nombre de Jesús lo declaramos y romperemos con esa esclavitud, crisis económica, ataque a la simiente, cualquier otro tipo de cadenas. Quiero ir cerrando, hermanos. Tenemos todavía varios días para continuar con esto, pero quiero que usted piense que el enfoque de esta enseñanza es que nos levantemos en fe para no permitirle más al principado que continúe con los ataques en nuestra vida y en nuestro linaje. El título no lo puse yo, lo puso su apóstol: confrontando a los principados espirituales. Ahora usted ya conoce quién es el primero: Egipto, Moloc, Regés. Lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies, por favor. Y esta primera noche quitaremos todos los derechos que el enemigo quiera intentar que nosotros los mantengamos en nuestra vida. Esta noche vamos a renunciar a todo el argumento que el enemigo pueda presentar. Vamos a entregarle al Señor nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ataduras. Esta noche el altar se llenará de cosas negativas que vamos a venir a renunciar. Yo sé que Dios enviará a sus ángeles en el nombre de Jesús. Ven, si has batallado con muchas cosas o algo en estos últimos días, este es tu día. Hoy nuestra batalla es contra el espíritu de Egipto. Hoy nuestra batalla es contra el primer enemigo, la primera cabeza. La promesa del Señor es que Él pondrá a tus enemigos debajo de la planta de vuestros pies. Y quiero que escuche esto:
ese pasaje tiene la intención de ver que ese enemigo debajo de la planta de los pies es la cabeza de la serpiente. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta primera noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, cúbrenos. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que este día es el día que tu pueblo ha esperado. El día para romper ataduras, hechicerías, brujería, envíos que han hecho tus enemigos, gente que te envidia, gente que te ha querido hacer daño, gente que ha querido destruir tu matrimonio, gente que hechizó. La brujería en aquellos tiempos del imperio Egipto era una brujería de alto nivel que ahora se nos da a nosotros la autoridad para romperla. En el nombre de Jesús, todo envío será anulado, todo tormento, toda enfermedad, toda carga, todo verdugo que te han enviado. Y carababa y catarramandara maquira. En el nombre de Jesús. Vamos, dile al Señor: rompe mi atadura. Quiero confrontar a ese principado. Quiero tener solvencia. Vamos, tú sabes tu batalla. Tú sabes tu batalla. Vamos. En el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Y tu principado también, pero será derrotado. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, hermano. Vamos, entrega esa área de tu alma. Deséchala, aborrécela. Vamos, aborrécela. Repúdiala, renuncia. En la medida que renuncias, en esa medida viene la libertad de toda cautividad, de toda esclavitud. Espíritu de Egipto, espíritu de Egipto, te llamo a batalla en el nombre de Jesucristo. No en mi nombre, en el nombre de Jesús. Te confrontamos y rompemos toda atadura ahora. En el nombre de Jesús. Vamos, ahí está el Señor. Se rompe todo desánimo en tu vida, todo desgaste físico, todo desgaste a tu alma. Libre, libre. Por el dedo de Jehová eres libre. Fuera. Espíritu de esclavitud, se rompe la atadura hoy. Ataduras que por generaciones han estado en tu linaje. ¡Fuera! Se rompe el espíritu de enfermedad. El espíritu de muerte lo desarraigamos. ¡Fuera, muerte! ¡Muerte por cáncer! ¡Fuera! 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 Trabajo de hechicería se rompe. Toda brujería se rompe. En el nombre de Jesús. ¡Vamos! ¡Confronta! El Señor está contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Oh, Ramamamamay. Él rompe toda cadena. Él liberta al cautivo. En el nombre de Jesús. Renuncia.
Desde ya, mira, renuncia. Venimos y reprendemos a los 7 principados de la brujería. Te reprendo, reggae. Te reprendo, reggae. A una voz, repréndelo. Te reprendo, reggae. Te reprendo, Lars. Te llamo a batalla, Baco. Baco, te reprendo. Fuera tú la brujería. Ahí está el Señor. Emerja todo. Sácalo de tu vida. Que suba de tu asidero. Oh, Ramama, fuera. Principado llamado Pan. Principado llamado Medit. Llamado Sef. Principado sin identificación. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Espíritu de Moloch que destruye a los niños. ¡Fuera! Reprende a Moloch. Reprende a Moloch. Espíritu de Belcebú. Belcebú, te llamo a batalla. ¡Fuera! Recibe liberación. Todo espíritu de Baal tiembla. Tiembla, Baal, por el poder de la sangre. Asmodeo, fuera. Asmodeo, fuera. Ahí está el Señor. Emerja. Fuera. Mira, que me mire ella, que me mire ella. Que me mire ella, la del velo rojo. Ella. Mírame. Mírame. Hermana. Ella. Hermana. Dile que me mire. Que me mire. En el nombre. Fuera. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Espíritu de Belcebú. Te reprendemos. Espíritu de Asmodeo. Te llevas los pecados sexuales. Te llevas las separaciones de matrimonio. Vamos, reprende Asmodeo. Reprende Asmodeo. Reprendamos Asmodeo. Fuera. Fuera Asmodeo. Fuera Asmodeo. Fuera. En el nombre de Jesús. Libre. 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 Fuera Asmodeo. Por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová, libre. Oh, Ramamamama. Llamamos a batalla al principado Zeus. Zeus, te reprendemos. Zeus, te reprendemos. Hermano Pedro. Fuera todo espíritu de Zeus. Fuera Zeus. Fuera. Vete. En el nombre de Jesús. Reprenda el espíritu de Zeus. Fuera Zeus. Fuera principado de Zeus. Fuera por el dedo de Jehová. En el nombre de Jesús. Emerja. Te desarraigamos. Te reprendemos. Vamos. Echamos y reprendemos al espíritu de Diana. ¡Fuera! ¡Fuera! Reprenda al espíritu de Diana. Fuera de tu casa. Fuera de tu vida. Por el dedo de Jehová. Por el dedo de Jehová. Desarraigamos. Desarraigamos el matriarcado de Diana.
Hermanita, renuncia al matriarcado de Diana. Vamos, renuncia, mujer. Diga, yo renuncio al matriarcado de Diana. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, mujeres. En el nombre de Jesús. Proclamamos la confrontación contra todo principado hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermana, Dios te está dando una victoria en este día. En el nombre de Jesús, cree. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, revestimos a este pueblo. Es un ejército. Con tu armadura ponemos el yelmo de la salvación en el nombre de Jesús, para que su mente esté protegida, para que sus pensamientos estén protegidos, que ningún dardo de pensamiento negativo. Ponemos el yelmo de la salvación. Pongo la coraza de justicia para proteger tu corazón, para proteger tus sentimientos, para proteger tus emociones. Te ciño con el cinto de la verdad para fortalecer esta parte de tu cuerpo. Recibe la fortaleza. Recibe la fortaleza. Oh, el escudo de la fe, te embrazo con el escudo de la fe. En el nombre de Jesús, una fe no fingida, la fe de Dios en ti. Ponemos la espada del Espíritu de doble filo en tu diestra, en el nombre de Jesús, para que tengas ese doble filo, te defiendas y ataques, te defiendas y ataques, te defiendas y ataques. Y te pongo las sandalias de la paz, que tu caminar sea en paz. Recuerda que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Que la paz more abundantemente en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y te declaro en victoria por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Así
poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, declaramos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que nuestra entrada y nuestra salida ha sido guardada desde ahora y para siempre, que ninguna potestad de las tinieblas va a hacernos frente, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, bendecimos a tu pueblo y declaramos que estamos protegidos, que vamos cubiertos con la sangre. Hoy atamos todo espíritu de contragolpe por la autoridad delegada por nuestro pastor y apóstol Germán Ponce y por el ángel que cubre el ministerio debe de ser, en el nombre